¿Cuán profundo es eso de mi esperanza está en Jesús? ¿Sabes? Cuando estaba escuchando ahora la alabanza, se me vino toda la predicación a la cabeza, porque es muy profundo eso, mi esperanza está en Jesús. Se está acabando el año, párale bola. Y hace poco estábamos aquí tomando los papeles con sus peticiones para orar. Eso fue hace poco. Este año se fue volando. Y sabes, tal vez el Señor respondió a algunas de ellas, a otras tal vez no. Tal vez el Señor te dio cosas que tú ni siquiera esperabas, ni por las que luchaste ni oraste. Así obra el Señor. Pero tal vez muchas cosas que pedimos no llegan a nuestra vida por nuestras decisiones insensatas. Y ese es el título de este mensaje, decisiones insensatas. La historia de Israel refleja mucho la historia del pueblo de Dios hoy. La palabra dice que todas estas cosas fueron escritas para que sirvieran de ejemplo a nosotros, para que sirvieran de advertencia. Y como decía el pastor, que el Señor nos ayude a tener amor por la palabra, porque qué bueno ser advertidos. ¿Cuántos dolores de cabeza no nos ahorraríamos? Y yo les invito que hoy habláramos el libro de Josué. Yo el mes pasado y me pasé estudiando el libro de Josué y aquí podemos amanecer con tantas enseñanzas que hay en ese libro. Maravilloso. Y cuando hablamos de Josué, nos tenemos que transportar antes, cuando Moisés envió a los espías a explorar la tierra prometida. ¿Recuerdan esa cita? Creo que está en Números, que vuelve el pueblo y dice, sí, una tierra muy chévere, muy bonita, con grandes frutos, pero las personas que habitan ahí son gigantes, nosotros éramos como langostas delante de ellos. Y Caleb dice, un momento, no, vamos, poseyamos esa tierra. Caleb estaba convencido. Caleb sí tenía la esperanza en el Señor, los otros no. Y dentro de ese grupo de espías, Caleb y Josué era una minoría. Ellos veían las cosas como Dios la veía. El resto de espías la veían humanamente. Y comenzó la murmuración, comenzó la queja, porque salimos de Egipto, allá nos hubiéramos quedado en el desierto, ¿por qué luchar ahora? Intentaron apedrear a Moisés, a Caleb, a Josué, porque veían las cosas como Dios las veía. Y esa mayoría de espías fue capaz de indisponer al pueblo entero. Y consecuencia de eso, esa generación no entró a la tierra prometida. No creyeron en las promesas de Dios, no creyeron en su palabra. ¿No nos pasa muchas veces eso a nosotros? Nos dejamos influenciar de la mayoría, nos dejamos dominar por el pensamiento reinante, nos dejamos contaminar de ese tipo de personas y comienza nuestra fe a debilitarse. Pero la palabra ahí lo dice. Caleb y Josué tenían un espíritu diferente, una actitud diferente. Y eso es a lo que nos invita el Señor. Y la historia es maravillosa del Pentateuco, que es la historia de redención, donde trabaja el juicio y la gracia del Señor. Pasa a Josué, el paso a la conquista de la tierra prometida. Josué recibe, por así decirlo, el mando que tenía Moisés. Y ante Josué había un gran desafío. ¿Sabes? Cuando se estudia mucho el primer capítulo de Josué, ¿qué se nos viene siempre a la mente? Esfuérzate y sé valiente. Y uno piensa en primera instancia que ese esfuerzo y esa valentía es para enfrentar la batalla.
para enfrentar a la batalla con un pueblo que era más poderoso que Israel. Israel venía del desierto, de las dificultades, de la escasez. La palabra dice que por lo menos los muros de Jericó llegaban hasta el cielo. Tecnológicamente en Canaán había ejércitos más dotados que con el que contaba el ejército de Israel. Y el Señor les manda que sean esforzados y valientes, no simplemente para enfrentar la batalla, no. La clave está en el versículo 7 de Josué 1, que dice: solo te pido que tengas mucho valor y firmeza, en otras versiones, esfuérzate y sé valiente, para obedecer toda la ley de mi siervo Moisés que te mando. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. ¿Qué nos dice esto? Para obedecer al Señor, para obedecer su mandato, necesitamos ser esforzados y valientes. A la larga, en medio de la batalla, el Señor estaba ahí para pelear por Israel. Pero la exhortación es: esfuérzate y sé valiente en cumplir la ley. Y es un esfuerzo. Obedecer al Señor es luchar contra nuestra propia naturaleza. Ser valiente para cumplir la ley es saber que tienes que ir en oposición a un sistema reinante que va en contra de Dios y de su palabra. Y ese era el desafío que estaba enfrentando Josué. Josué se enfrentaba a la partida de su mentor. Moisés no estaba allá. Se enfrentaba a un pueblo que era terco, igual que nosotros muchas veces. Y se enfrentaba a un desafío de entrar a una tierra que era abiertamente pagana, idólatra. Cuando el Señor dice que aniquile todo lo que encuentre, todo ser vivo, hombre, mujer, niño, las personas que tal vez no conocen mucho de la Escritura, pero ¿qué tipo de Dios es ese? Esa era una misión especial. La palabra dice que esa tierra como tal, los que habitaban esa tierra, su maldad, su iniquidad había llegado al colmo. Era una misión especial en ese momento. Y no es un principio que diga de parte de la palabra de Dios que tú para conseguir algo tienes que irte en guerra. Me refiero a armas. Y esa es una discusión que podemos tener en otra predicación. El asunto es que la entrada del pueblo de Dios a esa tierra era la presencia de Dios en un mundo que estaba en la oscuridad. Así como muchas veces el Señor llega a nuestra vida. En aquel momento en que no le conocíamos, en que vivíamos en tiniebla, así llega el Señor y comienza a organizar muchas cosas en nuestra vida. Esa tierra estaba llena de falsos dioses, sacrificios a niños, y el Señor mandó a su pueblo a conquistarla y a habitarla. Y esa victoria del Señor sobre los cananeos dio testimonio al mundo de que era el Dios único, el Dios de Israel, el Dios verdadero. Esa es la trascendencia de la entrada del pueblo de Dios allí. Y lo curioso, Josué, quien se llamaba Oseas, su nombre fue cambiado por Moisés. Oseas significa salvación. Moisés lo cambió a Josué, que significa Jehová salva o Jehová da la victoria, y que en griego significa Jesús. De hecho, a Jesús se le conoce como el segundo Josué. Cuando estaba estudiando esto, decía: en verdad las huellas de Cristo están en todo el Antiguo Testamento y su presencia se hace visible en el Nuevo Testamento, su presencia a los ojos del hombre. Josué llamado un varón en el cual hay espíritu. Vaya desafío. El Señor los manda a cruzar el Jordán, conquisten Jericó, obedezcan, yo voy con ustedes. Y las instrucciones del Señor para la conquista de Jericó parecen extrañas de verdad. Porque la primera estrategia que da el Señor no es una estrategia militar.
Denle una vuelta a la ciudad durante 6 días y al séptimo día le dan 7. Los sacerdotes van delante del arca. Quedará el ejército, pero ¿y a qué hora vamos a atacar? Y comienza día 1 dándole vuelta a la ciudad. Oh, mira las murallas, qué bonitas. Esto es muy bonito por aquí, ¿no? Sí. Día 2 lo mismo. ¿Cuántos días faltan? 4. Otra vez dando vuelta. Este lado de la muralla lo arreglaron, eso no lo había visto yo, este es nuevo. Día 3, día 4, día 5, día 6. Y el séptimo día, las 7 vueltas. El sonido de las trompetas y el grito del pueblo de Dios. Se derrumban las columnas, las paredes, la fortaleza y el pueblo entra a Jericó. El Señor les había dado una instrucción sencilla. Yo les voy a dar la conquista ahí en Jericó, pero no tomen nada para ustedes. El oro y la plata es para el Señor. Yo me imagino ahí en medio de la victoria, dichosos, viendo cómo el Señor hacía realidad su promesa. Pero si vemos en Josué, y ahora sí pido que abran sus Biblias, capítulo 7, versículos del 1 al 5, y les voy a leer en la Nueva Versión Internacional, nos dice: el pecado de Acán, y esto sucedió después de la victoria de Jericó. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió unos hombres de Jericó hacia Jai, lugar cercano a Betabén, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Jai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados. Pero los de Jai los derrotaron y el ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí en una pendiente fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Muchas de nuestras derrotas, nuestras grandes derrotas vienen después de las grandes victorias. Y tú te preguntas, ¿qué pasó ahí? Conquistaron Jericó y Jai parecía una ciudad débil. De hecho, Jai significa ruina. ¿Qué habrá pasado ahí? ¿Qué falló ahí? Y uno tiene que preguntarse, ¿qué genera el no ser conscientes de nuestras dependencias de Dios? ¿Qué genera el no ser conscientes de nuestra dependencia de Dios? Primero, una engañosa seguridad en nuestra suficiencia humana. Cuando el Señor nos concede la victoria, y no me refiero solo a victoria en batalla, a mí me refiero a una victoria, un logro profesional, una respuesta del Señor, un nuevo empleo, la posibilidad de estudiar, de tener un posgrado, de ser profesional, inclusive la posibilidad de tener tus 3 comidas en la casa. Cuando uno está en ese estado en que no necesitas algo así urgente, en el contexto de escasez en que estamos, eso es victoria. Pero ¿qué pasa cuando tú no reconoces que eso viene del Señor? Tú comienzas a creer que es por mérito tuyo. Hasta ministerialmente se puede pensar eso. Prácticamente una persona puede decir, prepara una enseñanza para el domingo. Y se prepara, estudia, cuánto conocimiento tengo.
pero no apartas tiempo para la oración. No apartas tiempo para decirle, Señor, sabes, yo cumplí mi parte, fui diligente, medité en tu palabra, pero necesito de tu Santo Espíritu. Necesito ser confrontado con esa palabra, que mi corazón sea sensible a esa palabra. ¿Por qué? Porque si tú no tienes esa disposición, puedes sentarte aquí, ahí o predicar aquí y solo vas a dar datos y vas a salir con el corazón intacto, blindado. Simplemente te vuelves un intelectual de la palabra. Y yo me imagino al pueblo en medio de Jericó, viendo la victoria del Señor, qué poderosos somos. Inclusive la falsa seguridad de que si el Señor está con nosotros, aunque yo le falle, yo puedo hacer lo que quiera. Y seguro eso le pasó a Acán. No, aquí ya estamos, ya, yo puedo hacer lo que quiera. Voy a tomar esto que tiene. A la larga somos el pueblo de Dios. ¿Cuántas veces nos creemos superiores moralmente porque oramos, porque ayunamos, porque ofrendamos, porque servimos al Señor? Ya nos creemos calificados para juzgar a otros y no es así. Todo lo que tenemos es por gracia del Señor, no por mérito propio. Y miren, cuando Josué envió a los espías ahí no hay evidencia de que consultaron al Señor, mucho menos que el Señor los mandó a eso. En ninguna parte de la Escritura dice eso. ¿Y cómo llegan esos hombres después de espiar esa ciudad? No necesitamos tantos soldados. Con unos pocos soldados vencemos ahí. Ellos tal vez vieron una ciudad que no se comparaba con Jericó. ¿Para qué consultar al Señor? Vamos nosotros, con menos hombres los podemos conquistar. La engañosa seguridad en nuestras capacidades. ¿Sabes? No se trata de nuestras capacidades. Se trata del Señor que te da la capacidad. En nuestra debilidad Él se hace fuerte. Pero cuánto nos embriaga muchas veces cuando nos enfocamos en lo mucho que sabemos, en lo mucho que tenemos, en las influencias, en el poder de persuasión, en el mucho conocimiento. ¿Y dónde está Dios en todo eso? ¿Dónde está el Señor en todo eso? En ese momento la confianza del pueblo no estaba puesta en Dios, estaba puesta en la victoria que les había dado Él en Jericó, una ciudad que los retó mucho más. Y lo vieron como un logro humano, porque le reitero, ahí no hubo consulta al Señor. El Señor no les dijo, vayan a Jai que yo les daré la victoria. No, fue iniciativa de ellos. ¿Cuántos fracasos no hemos tenido en la vida al tomar decisiones sin consultar al Señor? Porque confiamos somos nosotros. Yo sé mucho, mi experiencia, mi sabiduría, mis relaciones, mi influencia. Esa labor es fácil. No, Señor, no te necesito, yo puedo ir solo. Y tremendo, sufrieron una derrota. Y con consecuencias porque hubo bajas. Era prescindible consultar al Señor. ¿Con qué frecuencia consultamos al Señor nuestras decisiones? ¿Qué tanto oído prestamos a las personas que en verdad se apropian de la palabra? ¿O somos de los que, como esos espías que estaban con Caleb y Josué y dieron un diagnóstico totalmente distinto, nos vamos con la opinión de la mayoría, lo que piensen en la mayoría? Y es un desafío para esta generación, en un salón de clase, en la universidad, en el colegio, en el trabajo, porque sabes, la mayoría de las veces la opinión reinante no va a ser igual a la tuya, que eres un hijo de Dios. Y si tú no tienes el carácter, la mente de Cristo, tú puedes verte influenciados por diagnósticos que son contrarios a la palabra del Señor. Y eso es delicado, porque entonces te pone a cuestionar qué tanta convicción de fe tengo yo del Señor. La esperanza de Caleb estaba en Dios.
Caleb no estaba en un éxtasis, animado, entusiasmado, no. Él confiaba en las promesas que el Señor le había dado. Pero estos espías no, los que envió Josué. Ellos vieron una ciudad fácil, venían de una victoria. ¿Para qué consultar al Señor? Nosotros podemos solos. Fracaso. Si el Señor no está en tus proyectos, aunque tú creas que te vaya bien, puede irte mal. Y ponte a pensar, tú podrás decir, tal persona no es creyente, está haciendo dinero, a pesar de hacer lo que hace. Eso al final, si no hay arrepentimiento, eso va para destrucción. Así de sencillo. Y hablo a los jóvenes que están en la universidad, porque prácticamente son los que mayormente son desafiados. Y uno, para ser aceptado en un grupo con ciertos temas que generan controversia, cuando abiertamente un docente que parece muy sabio comienza a hacer interpretaciones teológicas sin ser teólogo, uno muchas veces como que siente complejo, se calla, le da miedo decir que es cristiano. El Señor está con ustedes. Abracen la palabra del Señor, reflexionen en ella, abracen sus promesas como tal. El Señor los defenderá. Amén. No tengan la ilusión de que por ser aceptados, por hacer parte de los populares del colegio, de la universidad, por congraciarse con un jefe, con tu superior, no, tú siempre deja claro tus convicciones. Si la gente te va a querer, pues que te quiera como tú eres, no finjas ser quien no eres. Porque puede venir la derrota. Aquí el pueblo no consultó. No escucharon al Señor. Y fueron derrotados. Que el Señor nos ayude a entender que no son nuestras capacidades, nuestro intelecto. Ni siquiera para decir que por mis muchas oraciones, mi mucho tiempo de ayuno, mi mucha consagración, porque entonces no te vas a dar cuenta que es gracia de Dios a la larga. Haz todo eso y debes hacerlo. Porque esos tiempos de oración, de intimidad con el Señor, lo que habla es de tu dependencia de Él. Pero sabes, si tú en medio de la victoria no eres consciente que el Señor es el que te la otorga, ocurre esto: es mi suficiencia humana. Ahora tú dirás, no ha sido un año bueno para mí, estoy pasando un proceso terrible, he vivido tragedias, este mensaje tal vez no es para mí. Pues tal vez piensa en esto: el Señor te está preparando para una gran victoria. Y como dice su palabra, cuando entres a la tierra donde fluye leche y miel, no te olvides de tu Señor. Porque cuán fácil es olvidarnos del Señor en medio de la prosperidad. Y uno se ve tentado en eso, esa es una realidad. A mí me ha pasado. Uno vive un ascenso y uno en medio de la alegría trata como de enfriarse con el Señor. Ya no tengo tanto tiempo para orar. No, tal vez estos recursos son para otra cosa. Siento que a la iglesia ya le estoy dando mucho. No tengo tiempo. Tengo un nuevo círculo, unas nuevas exigencias. Olvidando que fue el Señor el que te puso ahí. Olvidando que fue el Señor el que te abrió la puerta para que tuvieras empleo. Olvidando que fue el Señor el que te sanó, tanto que viniste a la iglesia, viniste los jueves, pastor, oré por mí, pastora, oré por mí, el Señor te sanó, ahora estás bien, ¿no? Ya para qué ir a la iglesia. Es por gracia, no es por mérito nuestro, no es por tu esfuerzo, como lo es la misma salvación. Nosotros somos el Israel de hoy. Todo eso que vivió Israel desde el Pentateuco, pasando aquí por Josué, somos nosotros. Fuimos liberados del pecado, como Israel fue liberado de la esclavitud de Egipto. Pasamos por el desierto, la queja.
El Señor nos provee, nos seguimos quejando, queja tras queja tras queja. ¿Y dónde está el agradecimiento al Señor? Recibimos a Cristo, sigue la queja. Esto me pasa por ser creyente, esto me pasa por servir al Señor, por creer en su palabra. Sabes, la expectativa de vida es de 70 u 80 años y eso no se compara en nada con una eternidad al lado del Señor. Que el Señor nos ayude, que el Señor no permita que seamos como el pueblo cuando fue a Jai sin consultar a Él. Que el Señor nos ayude a saber, Padre, es por ti, no es por mí. Que en medio de la prosperidad, de la abundancia, de la respuesta de Dios a nuestras oraciones, seamos agradecidos, pero que no perdamos dependencia de Él. Amén. Y ahí está el pueblo derrotado por no consultar al Señor. En medio de la victoria en Jericó, se olvidaron del Señor. Y ese fue su primer error, creer en su suficiencia humana. Y el segundo en esta cita está en minimizar la gravedad del pecado. Y al parecer Acán, al tener al Señor de su parte, como les decía al inicio, en medio de la batalla, bueno, aquí están estas monedas de oro, estas monedas de plata, esta barra de oro, este manto babilónico, yo lo voy a tomar para mí. El Señor ya nos ha dado la victoria sobre este pueblo perverso. Nosotros somos el pueblo de Dios. Los vinimos a aplastar en su nombre. Yo voy a tomar estas cositas para mí. ¿Por qué no aprovechar el momento? El Señor permitió este momento, vamos a aprovecharlo. Por muy pueblo de Dios que seamos, no tenemos licencia para pecar. Así de sencillo. Nosotros también somos sujetos de la disciplina y el castigo del Señor. El Padre que ama disciplina. A pesar de la victoria que el Señor le había dado a su pueblo en Jericó, Israel, representado en Acán, fue desobediente a una instrucción que fue clara. No fue ambigua en ningún momento, fue clara. Esas cosas tenían que estar destinadas a destrucción. Acán no lo tomó así. Y no solo pagó Acán, pagó toda su familia. ¿Qué nos dice esto? Las consecuencias de nuestros pecados pueden extender las consecuencias y el daño a otros. En el caso de Acán, a sus seres queridos. Toda su familia cayó ahí. Y uno se pregunta, pero ¿por qué si el pecado fue de un solo hombre contaminó a todo Israel? Porque en ese momento Israel era visto como una unidad colectiva. Ellos eran uno. Y miren lo maravilloso con Rahab. Rahab fue una mujer que le colaboró a los espías, pero toda su familia fue salva. Qué maravilloso contraste ese. Acán, que era inclusive de la tribu de Judá, conocedor del Señor, lo desobedeció. Una cananea recibió al Señor y se apartó de su pueblo pagano y decidió seguirle a él, obtuvo salvación. Y me recuerda, no sé si los teólogos estarán de acuerdo en eso, como dice la palabra, por un hombre entró el pecado, Adán, pero por Cristo entró la salvación para todos. Ahí está la salvación, pero también está el juicio de Dios allí. Y miren, hay pecados de tal magnitud que pueden destruir tu familia. Hay pecados que pueden destruir tu matrimonio, la relación con tus padres. Pueden destruir toda una comunidad. ¿Cómo así toda una comunidad? Piensa en un dirigente, en un legislador, en alguien que administre justicia, con una mente entenebrecida. Toda una nación cae. Las normas de una nación son el reflejo de su moral.
Y nosotros tenemos que orar mucho por esta nación. En sus oraciones incluyan a Colombia, que el Señor tenga misericordia de nosotros. La palabra dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que la gracia del Señor nos abrace. Amén. Y uno se explica cuando está todo este proceso, eso lo pueden ver en el versículo 21 del capítulo 7, cuando comienzan a consultar al Señor, ¿dónde está ese hombre que pecó? Porque el Señor le dice a Josué, hay que erradicar el pecado de aquí, de Israel. Comienzan a buscar, y llegan acá. Y miren lo que dice el versículo 21 del capítulo 7 de Josué. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Me deslumbré. ¿Cuántas cosas no son atractivas para nosotros en este mundo, pero sabemos que no son agradables a los ojos del Señor? Es agradable tener amistades influyentes, gente con poder, pero esas personas necesariamente no te hacen andar por el buen camino y mucho menos te harán tomar buenas decisiones. ¿Cuántas veces no nos gustaría tener facilidades económicas para viajar, tener una buena casa, un buen carro? Pero los medios que te proponen no son de acuerdo a la voluntad del Señor. Y acá lo dice, eso me deslumbró. Y cuando uno se deja de deslumbrar y la palabra del Señor no está en el corazón, termina tropezando. Y según el relato, Acán sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Porque entonces tú tienes que preguntarte, ¿por qué lo ocultó? Sabía que estaba mal. Por mucho que intentemos ocultar nuestro pecado, si no nos arrepentimos, puede quedar expuesto a los ojos de todo el mundo. Y nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros círculos más cercanos pueden vivir también las consecuencias. Amén. Hermanos, con el pecado no se puede ser flexible, así de sencillo. Y es un peligro también de la prosperidad y de la victoria. No, eso ya no me parece tan malo. A veces el pastor es demasiado radical en su enseñanza. A veces como demasiado radical, severo. Él no sabe lo que yo estoy viviendo, cómo me ha prosperado el Señor. Y uno puede darse licencias. La escritura fue escrita hace muchos años. Y así vamos nosotros abriendo la puerta poco a poco a poco. Cuando venimos a ver, estamos totalmente apartados del Señor. Y nosotros que somos tan débiles, cuando alimentamos ese tipo de pensamientos, cuando venimos a ver, desconectados del Señor. Fundamental, abrazar su palabra. Abrazar su palabra. Y miren, esa esperanza de Caleb, de Josué en las promesas del Señor, los obligaba a cada momento a meditar en la ley de Él. Yo les pregunto, ¿qué tanto nosotros meditamos en la ley del Señor? ¿O nos nutrimos solo aquí los domingos? Con lo que diga el pastor Marvin me es suficiente, con la predicación de la pastora Noemí, con la oración de Ciro, ya estamos listos. Con oraciones prestadas y estudios prestados y reflexiones prestadas. ¿Y las tuyas dónde están? ¿Dónde está nuestro tiempo, nuestra intimidad con el Señor? Porque tú no puedes decir que vas a abrazar y a obedecer la ley del Señor porque ni siquiera la conoces. La convicción de Caleb y Josué era precisamente por el conocimiento que tenían de la ley del Señor.
¿Y por qué servían a él? Por el conocimiento que tenían de la misma palabra. Y aquí viene otra pregunta. ¿Estamos sirviendo al Señor? ¿Estamos sirviendo en su obra? ¿Qué aporte le estamos haciendo? ¿O simplemente somos unos receptores de lo que se nos da aquí? Sabes, el año no se ha acabado y yo sé que el Señor puede traer respuesta el mismo 31 de diciembre a las 11:55. Faltan 5 para las 12. Él lo puede hacer. Y yo te digo que muchas decisiones en tu vida no tienes que esperar a comenzar a hacer la lista de hoy para enero, no. Tú tienes que tomar decisiones de hoy. La primera y gran decisión para los que no han recibido el Señor es recibirlo hoy. ¿Quieres libertarte del pecado? Tú sabes que lo necesitas. Sabes que has buscado en todas partes llenar el vacío que solo Él puede llenar. Y el Señor te está hablando hoy. Quiere bendecir a tu familia. Quiere bendecir tu casa. Quiere bendecir tu comunidad. Acepta al Señor. Y para nosotros que le conocemos, el desafío está en involucrarnos mucho más con la palabra. El ser guiados verdaderamente por Él. Porque nosotros los desafíos los recibimos a diario, las ofertas las recibimos a diario. Nosotros a la semana por mucho pasamos 2 o 3 horas en la iglesia. Súmale al servicio del Señor 2 horas, 5 horas. Y el resto de las horas estamos expuestos allá afuera. A lo que dice la gente, a lo que pasa en el trabajo, a lo que dicen los amigos, a lo que dicen las redes, a lo que dice la televisión. Y la gran mayoría de cosas que están allá afuera van en contra de esto. Y para discernir qué es de Dios y qué no, qué es lo bueno, qué es lo malo, tú necesitas tener roce diario con la palabra del Señor. Así de sencillo. Hermanos, a los que conocen al Señor, eso les puede costar inclusive amistades. De ese tipo de amistades como esos espías que acompañaron a Caleb a Josué, que todo lo ven mal, no se puede. Esas relaciones tóxicas. No se puede, eso es un imposible. Oye, pero el Señor te lo prometió, el Señor está... No. No se puede, no se puede. Procura rodearte de personas que estén empapadas de la palabra del Señor. No es el que te va a dar un buen contrato, no es el que le alcahueteas una parranda, no es el que le alcahueteas el andar mujeriando porque te va a dar un buen cargo. Eso a la larga no te va a servir de nada. Y si el Señor hace rato te está hablando, te está llamando al servicio, tómatelo en serio. No esperes a enero. Aquí en la iglesia siempre hay un lugar para servir. No, apenas recibí al Señor el domingo pasado. Pastor, aquí hay siempre un lugar para servir, ¿cierto? Somos el cuerpo de Cristo. ¿Qué parte del cuerpo de Cristo eres y qué función estás desempeñando? Lo maravilloso de la historia es que el Señor siempre nos da oportunidades. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Después de erradicar el pecado Josué, de purificar, recuerdan que después de la derrota en Jai, ¿cómo quedó el pueblo? Dice la palabra, se acobardó y se llenó de miedo. Yo me imagino que ellos se pensaban, las demás naciones dirán, el Señor ya se apartó de Israel, ahora sí lo podremos vencer. Pero una vez que el pecado se erradicó, lo pueden leer en Josué capítulo 8, versículo 1. El Señor exhortó a Josué, lo animó y le dijo, no tengas miedo. No tengas miedo ni te acobardes. Toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Jai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército.
Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Ahí está el Señor. La tranquilidad que tiene uno cuando se arrepiente sinceramente es la que ayuda a vencer los miedos que muchas veces nos rodean. Porque muchas veces tenemos crisis en creer en las promesas de Dios, porque muchas veces nos domina el miedo porque hay algo que no hemos confesado. Y ese algo muchas veces es lo que nos impide hacer real en nuestra vida sus promesas.